¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el set de la Facultad de Ciencias Antropológicas y es un honor para mí tener como invitada especial esta tarde, el 24 de octubre, a la escritora, a la periodista, a una incansable luchadora social, Elena Poniatowska. El motivo de esta charla que tendremos a continuación es para hacerle un poco una entrevista con respecto a su obra, tanto narrativa como periodística, y en especial al libro que nos viene a presentar el día de hoy, que ya tuvimos la oportunidad de escucharla, El tren pasa primero. Y bueno, muy buenas tardes, Elenita. Muy buenas tardes. Es un placer para mí, Para mí también. estar aquí contigo. Y bueno, pasando un poco a tu novela que acabas de presentar, ¿qué es lo que te lleva a escribir este libro, El tren pasa primero? Bueno, porque realmente México fue un país de trenes muy importante. Porfirio Díaz inició toda la red ferroviaria y después toda la Revolución Mexicana se hizo en tren. Metían a los caballos en los furgones adentro y la gente iba arriba en el techo, padeciendo la lluvia, la nieve en el norte, el frío, el aire. Pero todos los animales los cuidaban muchísimo y creo que eso fue muy significativo que hubiera tantos kilómetros de rieles en nuestro país y que ahora ya todo se haya terminado. Incluso la estación de Buenavista la van a convertir en la Biblioteca México. Entonces a mí me da tristeza, bueno, porque soy un amante del tren, pero también me da mucha tristeza porque creo que los trenes no deberían de desaparecer en nuestro país y por eso hice esta novela que se llama El tren pasa primero. Por cierto, que ese letrero del tren pasa primero es yucateco. Me lo contó Sara Pot Herrera, mi amiga yucateca, me contó que ella había visto ese letrero en un crucero para que la gente no se atravesara y no la machucaran. Muy bien, Elenita Poniatowska, tiene usted una infinidad de entrevistas, una infinidad de textos que parten de una polifonía, la polifonía del terremoto, la polifonía del 68, de la matanza de Tlatelolco, entrevistas con grandes escritores como Octavio Paz, como Carlos Fuentes, de toda su obra que usted ha podido reunir durante todo este tiempo en México, iniciando en Excelsior, hasta El tren pasa primero, ¿cuál ha sido la obra que usted ha disfrutado más? Bueno, disfruto siempre la que voy a hacer porque si no, no seguiría yo escribiendo, entonces siempre estoy pensando en mi próxima novela. Ahorita ya estoy trabajando en una nueva novela y disfruto siempre la entrevista o la crónica que también voy a hacer. Pero bueno, el que siempre me dice que le gusta mucho la crónica de Fuertes el Silencio sobre la colonia Rubén Jaramillo es Carlos Monsiváis, que me dice que le gusta mucho esa crónica. O sea que usted se siente identificada en particular con la obra que viene, ¿no? Claro. En este caso, su próximo proyecto que me dice que ya usted está trabajando, ¿se puede adelantar un poco sobre lo que se trata? Es una novela, no porque no llevo muchos capítulos, pero es una novela que girará en torno a quizá a una novela de amor, tiene que ver con el amor. Bueno, en todas las novelas que he hecho hay mucho amor, pero que tenga que ver con el amor, pero tiene que ver más bien en un ambiente más sofisticado que el ferrocarrilero, un ambiente más de pintores, de escritores, más de arquitectos, ese tipo de personajes. René Avilés Favila habla sobre una línea muy delgada entre lo que podemos establecer como periodismo crítico y literatura. ¿Qué vínculo encontramos en el periodismo crítico y en la literatura en la actualidad? Bueno, usted es un caso importante en esto, ¿no? Pero ¿qué vínculo existe en estos momentos? Bueno, yo creo que son dos cosas muy distintas, la literatura y el periodismo, porque la literatura necesita más tiempo, más reflexión, más soledad. El periodismo se puede hacer incluso en la redacción del periódico. La literatura se dice que se necesita manos blancas, es decir, no estar pensando en la rapidez con la que se tiene que escribir para entregar la nota al jefe de información en el periódico.
Entonces finalmente creo que sí, la literatura o escribir un libro de literatura o escribir un artículo, entre uno y otro sí hay una diferencia. Ahora que tuvimos oportunidad de escucharla hablar en su presentación de su libro, estábamos tocando un tema importante sobre la juventud y ahora repasando también un poco la literatura de los nuevos narradores mexicanos, hemos tenido oportunidad de leer una novela que se llama El fin de la locura, de Jorge Volpi, escritor mexicano, que habla sobre la caída inminente de las grandes ideologías y de las grandes utopías que sostenían a esas grandes masas juveniles que usted mencionaba en París y mencionaba en México. ¿Podemos hablar realmente de una caída del mito, de esa gran utopía y la ideología en el caso de los jóvenes? Bueno, yo leí de Jorge Volpi y me gustó muchísimo, leí En busca de Klingsor, que ganó el premio, pero realmente la otra novela no la terminé, la de las grandes utopías, no la terminé, así que no podría darle una opinión. Y dejando un poco a un lado la novela, ¿usted piensa que de pronto nuestra generación se ve invadida de pronto por medios masivos, tanto de comunicación como de publicidad, como de prensa, y hemos perdido hasta cierto punto la idea de un país más próspero, la idea de luchar por los intereses sociales? Se ha ido desvaneciendo esas grandes ideas que reinaban tanto en el 68 como en décadas anteriores y posteriores, la década de los 70. Sí, yo creo que vamos hacia un mundo cada vez más individualista, cada vez de que cada quien se rasca con sus propias uñas. Creo que difícilmente la gente ya trabaja en equipo, aunque sí lo hacen los científicos. Los científicos, incluso la ciencia es una larga cadena de descubrimientos, donde el uno se detiene, el otro retoma. Y en la literatura cada quien hace su propia obra, los escritores, pues cada quien hace, incluso antes se dice que hubo escuelas, estuvieron los estridentistas con Manuel Maples Arce, pero luego los contemporáneos con Salvador Novo, Carlos Pellicer, Jaime Torres Bodet, Gilberto Owen, Jorge Cuesta, muchos otros, pero en realidad ahora no se puede decir que haya un grupo literario, aunque Jorge Volpi, que usted menciona, hizo un grupo con Pedro Ángel Palou que se llamaba El Crack, ¿no? Pero ese grupo ahora no sé si trabaja, cada quien hace su propia obra, escoge sus propios temas y es mucho más individualista y mucho más solitario el trabajo literario que era antes. Claro, digamos que va siguiendo el escritor una pauta hacia una renovación y una propuesta estética. En este caso que usted menciona, esa solidaridad individual del propio poeta, esa especie de aislamiento del mundo, ¿cuál debe ser el papel del intelectual en la actualidad? ¿Hacia una renovación estética, hacia una renovación mediática o un compromiso social? Bueno, yo creo que el escritor o el pintor, su primer propósito y su primera obligación es hacer lo que tiene que hacer bien, porque si escribe mal, si pinta mal, pues no comunica absolutamente nada, ¿no? Entonces el primer compromiso es con la propia obra. Y en América Latina es muy difícil, no solo en México, escaparse a la realidad social, porque en Europa ya todo está hecho, en Estados Unidos también. Entonces hay distintas además realidades, pero en México hay una realidad que es la de los huracanes, que ustedes acaban de sufrir uno, la de los terremotos, la de la pobreza, la del hambre, la de los acontecimientos sociales que entran a las casas, entonces es muy difícil, por ejemplo, seguir escribiendo confesando tus estados de ánimo o escribiendo sobre si te quiere o no tu novio, cuando abajo se está o afuera se está derrumbando el mundo. Por eso la realidad social en América Latina, a mi juicio, es más fuerte que en Europa, porque las diferencias también entre una clase y otra son mucho mayores que en Europa o incluso en Estados Unidos. ¿Cuál sería, digamos, la gran responsabilidad de los medios de comunicación en la actualidad? Sabemos que tienen una importancia primigenia en nuestra vida. ¿Qué papel juegan en la actualidad estos medios masivos
de proyección de realidades sociales, de discursos, etcétera? Bueno, se dijo hace poco, se dijo que, por ejemplo, la televisión mexicana iba a ser el gran elector de la contienda de junio 2006. ¿Por qué? Porque es la que recibe el dinero, es la que hace la publicidad, es la que puede denostar a un candidato o no, ensalzarlo o no. Y eso es verdad, yo creo que es definitiva en nuestras vidas y que nosotros tenemos que contrarrestar la influencia, el gasto tan enorme de la televisión para escoger libremente a quienes queremos tener en el poder, ¿no? En el caso de los jóvenes que pronto han sentido atracción por asistir a esta representación de los medios masivos, de estudiar comunicación, ¿qué opina usted de esta nueva generación que surge a partir de una ruptura, digamos, con el mundo tradicional de la televisión y del radio, con una generación mucho más acercada a lo que es el Internet, mucho más cercana a lo que es lo satelital y la información rápida? ¿Qué opina usted de este auge de la comunicación como una forma de elección de una carrera a futuro? Bueno, la comunicación en general la escogen en las universidades los jóvenes porque quieren figurar y creen que hay muchísimo dinero. Si tú sabes lo que gana un locutor de televisión o lo que gana alguien que tiene un programa de televisión, no lo puedes creer. Por ejemplo, los colaboradores de López Dóriga, y que solo colaboran 1 o 2 veces al mes, por aparecer en la televisión 1 minuto con unos cuantos segundos, les dan 10,000 pesos, nada más por 1 minuto, cuantos segundos. De ahí puede uno sacar cuánto ganará por 1 minuto, 10 o 15 segundos, cuánto gana el propio López Dóriga, cuánto gana Adela Micha, cuánto gana Carlos Loret de Mola, cuánto gana Denise Merker, cuánto ganan los que están en la televisión, que desde luego son sueldos infinitamente más altos que lo que se puede ganar por un artículo periodístico en el cual uno ha trabajado durante días o durante horas. Entonces sí hay un gran afán de económico en los jóvenes que se dirigen a la televisión porque se sabe que van a ser los sueldos más altos. No quiere decir que sean los sueldos más merecidos, ni porque aparezcas en la televisión te vuelves más inteligente. Al contrario, te empiezas a pensar en cuál es tu mejor ángulo, si te ves bien así osado, que cómo tienes que peinarte, sobre todo en las mujeres, pero también en los hombres. Yo sé de muchos hombres que, por ejemplo, Guillermo Ochoa me dijo que en la televisión se hizo una cirugía estética y se jaló toda la cara. ¿Por qué? Porque decía que por respeto al público. Yo creo que también Zabludovsky, aunque es mayor de edad, también lo ha hecho. Entonces hay toda una nueva actitud ante la vida, ¿no? Que es el verse bien, el rifarla toda a tu físico, ¿no? O rifarla todo a seguir eternamente joven, ¿no? Que tiene mucho que ver también con la vanidad. Yo, siguiendo un poco su trayectoria, tuve oportunidad de escucharla hace algunos meses, quizás hace 1 año, en el Teatro Mérida, donde un joven le preguntó que cuál es el consejo que le podría dar usted a él como iniciador de las letras. Él, me acuerdo que escribía cuentos, lo planteaba, y usted le comentó: emborráchese. Bueno, emborráchense todos, nos gritó a los jóvenes. En este caso, ¿algún mensaje que nos quiera dejar a toda la generación que de alguna u otra forma le hemos seguido, de alguna u otra forma le hemos leído o le hemos visto en guiones de cine? ¿Qué nos podría dejar usted, Elena Poniatowska, después de esta gran visita que nos ha hecho a Mérida para presentarnos su libro? Ay, se lo agradezco mucho. Bueno, pero no he presentado mi libro, fue realmente una conferencia sobre otro tema. Pero yo le he de haber dicho emborráchese a él porque seguramente lo vi muy tieso, muy tímido, como si se hubiera tragado un paraguas. Entonces se lo dije, pero yo no aconsejo a la gente en general que se emborracha. Al contrario, yo soy una gente aterrada por las drogas, aterrada por el alcoholismo, creo que hace un daño enorme. Seguramente a él se lo dije por puntada y ahora veo que fue muy mala puntada, pero sí creo
sí creo que uno para escribir te tienes que liberar de ciertas ataduras, tienes que estar dispuesto a decir las cosas, a lanzarte y aventarte. Y aventarse algo es una suerte de borrachera, ¿no? Jugársela. Si ahorita, por ejemplo, te decides irte a Cancún a tirarte al agua para ver si hay alguna gente que se ahogó, pues te la estás jugando porque puedes perder la propia vida. Entonces, hay de veras, ¿qué se les dice a los jóvenes? Lo único que se les puede decir es que observen, que se fijen, que no se les vayan las cosas, que apunten y que crean en sí mismos, que crean que lo que hace es valioso y que tiene interés para los demás y que vale la pena hacerlo, porque nosotros siempre decimos, no, ¿para qué si hay tantos libros o hay tantas pinturas o hay tantísima gente mucho más inteligente que uno, ¿no? Pero uno tiene una obligación al estar sobre la tierra, que es encontrar su forma de estar sobre la tierra. Elenita, ya para terminar, rompiendo parte de la formalidad de esta entrevista, el adjetivo que le dieron a usted de la eterna impertinente, cuando de pronto usted era la que andaba con la libreta en la mano, con la pluma en la mano, me hace mucho reflexionar esto que usted nos acaba de decir, ¿no? Meternos de pronto donde a uno no lo llaman y por lo tanto no sabe que lo necesitan ahí, ¿no? Sí. Cuando uno no es convocado, cuando uno no es, digamos que bien recibido, creo que son esos espacios que hay que habitar, son esos espacios que hay que darles voz, ¿no? Claro. Y creo que es lo que hemos aprendido con esta charla el día de hoy, con esta mínima presentación del tren que pasa primero. Entonces, en este caso, agradecemos muchísimo tu presencia aquí en Mérida. Eres bienvenida cuando quieras estar en tierras del Mayab. Sabemos que tienes una hija y 3 nietos aquí en la ciudad y ojalá y esto dé pie a otras nuevas entrevistas, a nuevas charlas, ya que te sigamos conociendo. Elenita, muy amable. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias. Gracias, Elenita.